Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año y estamos en el libro de Primero de Samuel y vamos a leer los capítulos 12, 13 y 14, Dios mediante, para seguir avanzando. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia porque estamos agradecidos de esta oportunidad de poder meditar, leer tu palabra, Dios, y queremos que nos edifiques con ella y nos alientes. Señor, que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 12 titulado Samuel habla al pueblo y dice así: Entonces Samuel dijo a todo Israel: Yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron y he puesto un rey sobre ustedes. Ahora aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy y aquí estoy, testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey o a quién he quitado un asno o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se lo restituiré. Ellos respondieron: Tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo: El Señor es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo en este día que nada han hallado en mi mano. Él es testigo, contestaron ellos. Entonces Samuel dijo al pueblo: El Señor es el que designó a Moisés y a Aarón y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él hizo por ustedes y por sus padres. Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y los libró a ustedes de la mano de los enemigos alrededor, de manera que habitaron con seguridad. Cuando vieron que Naas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron: No, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor su Dios era su rey. Ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido. Este es a quien el Señor ha puesto rey sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes, como estuvo contra sus padres. Preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Déjeme decirle, como era el tiempo de la cosecha,
Allí no había, digamos, un tiempo de lluvia, era un tiempo que era proclive a que como no llovía, allí podían hacer la cosecha libremente, sin temor a una tempestad. Sin embargo, Samuel le dice, para que vean que es una señal de lo que les digo, que lo que les digo es verdad, ahora que es un tiempo en que no llueve, voy a clamar al Señor y va a llover y va a haber una tempestad allí en el momento. Y él clamó y se juntó la lluvia y entró a llover y ellos se dieron cuenta de que realmente era una gran maldad lo que habían dicho de poner un rey humano sobre ellos, en vez de confiar en que Dios sería su rey. Y miren, nosotros estamos hoy gobernados por, allí en los municipios, provincias, estados, en todo, en la nación entera, gobernadores, presidentes, como sea el nombre, ¿no?, de aquellos que están en puestos de gobierno. Pero más allá de eso, Dios es nuestro Rey. Los cristianos tenemos un solo Señor y es Cristo el Señor. Así que ponelo en el comentario. Nuestro gobernante supremo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gobernante supremo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, luego los gobiernos que hayan en la tierra, Jesús lo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por supuesto que tenemos que honrar a nuestras autoridades, respetarlas y orar por ellas, como bien lo enseña la palabra en varios lugares en el Nuevo Testamento. Pero nuestro poder y digamos, la soberanía a la cual respetamos como prioridad es la soberanía de nuestro gran Dios. Y así nos demanda el Señor que nosotros le honremos a Él por sobre todas las cosas y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Entonces, una vez que pasó esto, tremendo, dice el versículo 19. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo, no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. Qué lindo llamado al arrepentimiento. Qué lindo llamado a seguir adelante más allá de todo el mal acontecido. Fíjense que en este caso, porque había un plan de Dios, recuerden que después de Saúl vendría David, y después Dios haría un pacto con David, y de su descendencia saldría Jesucristo. Habían allí, Dios permitió en su soberanía, permitió que aunque fue una maldad que el pueblo pidiese rey, pudiese seguir su plan de redención para toda la humanidad. Porque en su plan de redención estaría David como eje central del pacto que Dios haría con él y su descendencia para siempre. Así que Dios está en control. Aún pese a las malas decisiones de los hombres, Dios siempre cumplirá su propósito. Por eso aquí no les dice, saquemos al rey. No, ustedes ya decidieron, Dios lo permitió, listo, hay que seguir adelante, pero por favor no pequen más. Sigue diciendo entonces viene del versículo 20, si no sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. En cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. Y así termina el capítulo 12. Y ahora vamos a leer el capítulo 13. Y dice así: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Y Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda.
Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, diciendo: que lo oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía atemorizado. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto, y tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Ahora pues, que el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibeá de Benjamín, y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él como 600 hombres, y Saúl su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Y salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual, y otra compañía se dirigió por el camino de Bet-Orón, y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboín hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su azadón. El precio era de 2/3 de siclo, 8 gramos de plata por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar los azadones. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en manos de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán. Solo las tenían Saúl y su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Y ahora leemos, para terminar la lectura de este video, el capítulo 14, y habla sobre la victoria de Jonatán en Micmas. Aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que está en Migrón. Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido, y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro lado. El nombre de uno era Boses y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se llevaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur, frente a Geba.
Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haga todo lo que tenga en su corazón, vea, aquí estoy con usted a su disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: suban a nosotros y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras de mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y los filisteos caían delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada, aproximadamente 15 metros cuadrados de tierra. Hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los de la avanzada se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Fíjense aquí Dios peleando por su pueblo. Pero a mí lo que más me impacta es que Dios comenzó la batalla contra aquella gran multitud incontable como la arena del mar por la fe y la confianza en Dios de Jonatán. Fíjense, Jonatán dijo: si Dios hace esto, o si nos dicen esto, porque Dios lo va a entregar en nuestra mano. Y el escudero le dijo: vamos, ¿qué va a hacer? Vamos para adelante, yo estoy para servirte. Y ahí empezó, mató 15 hombres, y eso fue el detonante de que Dios se pusiera en modo pelea. De que Dios se pusiera en modo: voy a pelear por Israel. Por eso es necesario demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios con obras de fe. Ponelo en el comentario. Dios necesita ver en nosotros obras de fe por nuestra confianza en Él. Dios necesita ver en nosotros obras de fe por nuestra confianza en Él. Es extraordinario. Un Dios que pelea por nosotros, pero que debe ver en nosotros confianza y fe que se manifieste a través de obras, con heroísmo, con esfuerzo y valentía. Bueno, eso vemos en Jonatán, y aquí vemos que Dios finalmente lo hizo, y sigamos viendo qué más sucedió. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibeá de Benjamín vieron a la multitud que se dispersaba e iban en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen lista ahora y vean quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, notaron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero, y había gran confusión. Claro, entre ser una multitud incontable como la arena del mar, empezaron a pelearse entre ellos. Hubo allí una tremenda confusión, al punto de que no sabían si eran aliados o enemigos, y se empezaron a pelear entre ellos. O quizás alguno huyendo le pegó al otro y el otro quiso defenderse: ¿qué me pegás? Y no sé, el tema es que empezaron a pelearse entre ellos a muerte con cada una de sus espadas. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven.
Pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Al entrar el pueblo en el bosque, vieron que la miel destilaba, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel, y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Esto de brillaron sus ojos significa recobró fuerzas tras haber comido algo después de un tremendo desgaste de la batalla. Y entonces dice, versículo 28, entonces uno del pueblo le dijo: tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo y dijo: maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. ¿Cómo sería si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con su sangre. Y avisaron a Saúl: ven, porque el pueblo está pecando contra el Señor comiendo carne con sangre. Y él dijo: han obrado pérfidamente, tráiganme una piedra grande inmediatamente. Y Saúl añadió: dispérsense entre el pueblo y díganles: tráiganme cada uno de ustedes su buey o su oveja, mátenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron allí, y edificó Saúl un altar al Señor, y este fue el primer altar que edificó al Señor. Entonces Saúl dijo: descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Ellos dijeron: haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo: acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios: ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó aquel día. Esto es tremendo. Ofreció un sacrificio, hizo un altar, todo lo que vos quieras, pero Dios no le contestó aquel día, no le dio respuesta. Y Saúl dijo: acérquense aquí todos ustedes, jefes del pueblo, y averigüen y vean cómo este pecado ha acontecido hoy. Porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Entonces dijo a todo Israel: ustedes estarán a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo: echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió: en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en mi mano. Aquí estoy, debo morir. Y Saúl dijo: que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive el Señor que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y estos eran los hombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor Merab y el nombre de la menor Mical.
El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre de su jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su ejército. Y fíjense, porque aquí hay un misterio. Pero Rodo, ¿por qué Dios culpa a Jonatán desde el punto de vista de, bueno, ¿por qué no respondió el Señor? No respondía el Señor. Saúl dijo, acá hay algo pasó. Alguien comió y yo le dije que no coman. Bueno, la suerte cayó sobre Jonatán. Jonatán le dijo, yo comí. Pero Jonatán no había escuchado el juramento que había hecho su padre. Pero el juramento de su padre fue un juramento de él como autoridad por el pueblo. No les hizo jurar a ellos. Él dijo, juro que... Y bueno, tenía que matarlo. Haya escuchado o no, comió y tenía que matarlo. Ahora fíjense, yo creo que en realidad Dios no le respondió, no porque haya comido la miel, ponele, porque por ahí sí, no puedo decirlo, porque fue un juramento que no se cumplió, aunque fue, digamos, un pecado por omisión, pero también Saúl había ofrecido el holocausto y el único que lo podía hacer era Samuel. Creo que el mayor pecado no fue el de Jonatán, sino el de Saúl, poniéndose a ofrecer un sacrificio que tenía que hacerlo Samuel como sacerdote, como levita. Allí comienza la decadencia espiritual de Saúl, aunque Dios en su misericordia le da la victoria sobre sus enemigos, como lo vemos aquí. Hasta aquí en la lectura de este video, espero que sigan adelante y que nos afiancemos en la confianza en Dios. Pero no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!